Bien, nuestro hermano Memo se quedó en casa con su esposa, se sentía un poco indispuesta a su esposa, y como mañana él junto con David salen a Chihuahua, se van una semana, quiso estarse hoy con su esposa, puesto que no va a estar una semana. No sé si esté alguien que le conecte a internet o ya sabe. Si no, le mandamos saludos. ¿No sabe? ¿Qué pasó con esas clases? Bueno, si no, después nos verá. Le mandamos saludos a nuestro hermano Memo. Al ratito oramos al final por David y por él, que se van mañana. Bien, nada más quiero retomar la lectura del capítulo 8 del libro a los Romanos, del verso 28 al final, para que tengamos el contexto de lo que venimos estudiando, aunque ya hemos avanzado en algunas cosas, pero también para que nos deleitemos en este pasaje. Creo que este pasaje, que está intermedio prácticamente en la epístola a los Romanos, es como llegar a la cúspide, a la cima de lo que nos quiere decir Pablo en esta carta. Nos ha llevado en un proceso, ¿sí?, de primero señalarnos nuestra condición de pecadores, de estar destituidos de la gloria de Dios, y a toda la humanidad la pone así, para después señalarnos al que nos va a poder justificar y el medio por el que nos justifica, no la ley, sino la justicia que obra por medio de la fe, y de cómo nos va llevando en ese proceso para llegar a este punto donde nos habla de la vida del Espíritu y del amor que Dios nos tiene y cómo este amor se ha manifestado. Acompáñenme a la lectura. Voy a leer en la versión moderna de la Reina Valera. Algunas Biblias subtitulan esta porción como más que vencedores. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Precioso, ¿verdad? Verso 37. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Me cambian a la versión 60? Ahí en la pantalla, por favor. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quiero partir de este verso para decir lo que quiero decir, porque dice: antes, en todas estas cosas.
todas estas cosas que acabo de leer, las está repitiendo varias veces el apóstol. Desde el verso 28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas, ¿sí?, para el bien de los que lo aman, ¿sí? Y empieza a enumerar todas esas cosas en las que somos más que vencedores, ¿sí? Y las primeras de ellas que nos habla Dios es que Dios está de nuestra parte. Él está a favor nuestro. Dice el verso 31 y 32, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, ¿eh? Y fíjense, esto que está mencionando Pablo está señalando a lo que ya vimos con nuestro hermano Memo, a todos los sufrimientos que nos vamos a enfrentar los cristianos. Todas esas cosas por las que tenemos que atravesar, todo lo que nos va a ayudar para bien, que es un proceso en el que Dios también quiere que maduremos, ¿sí? Nos está diciendo aquí Pablo, todo eso que vamos a atravesar, en eso Dios está ahí presente. Como nuestro galardón, como aquel que nos va a otorgar la victoria, ¿sí?, con el cual no debemos de temer cada una de las cosas que atravesemos, porque va a haber cosas o personas, situaciones que pareciera ser que están en contra nuestra. Porque mira, si vivimos en un mundo infestado de pecado, un mundo donde dice la Escritura que el que gobierna en este mundo es el príncipe de la potestad del aire, dominado por un sistema satánico, cuando tú y yo empezamos a hacer las cosas o las obras de Dios, obviamente que va a haber oposición y va a haber gente que va a estar contra nosotros. Por supuesto que va a haber gente en contra de nosotros. Vamos a ser señalados, vamos a ser criticados, ¿sí? Nos van a tachar de mojigatos, ¿sí?, de retrógradas, de no ir a la modernidad. Apenas el domingo allá en Acueducto, en la clase de allá, salió algo el tema de que ahorita está en boga, ¿no? Porque el presidente lo abrió y pues ya los homosexuales a casarse libremente, adquirir todos los derechos, y como ciudadanos tienen todos los derechos. Y entonces, no sé si algunos supieron de la película de Pink, que hizo un hermano cristiano, Paquito, no Paquito el de aquí, Paco el del Toro. Pero sin embargo me he dedicado en estos días a estar poniendo atención, y por ejemplo hace unos días vi la postura de la Iglesia Católica y se me hizo muy centrada. Dice, como personas los respetamos, la tendencia que ellos tengan las respetamos, pero como institución no aceptamos eso. Por supuesto que no lo vamos a aceptar. Y dije, qué bien están. Por supuesto que esa también debería ser la postura de la iglesia evangélica. Y yo les planteaba una pregunta allá y se las voy a plantear aquí. ¿Qué pasaría si llega aquí una pareja gay o de lesbianas? Tenemos que recibirlos y amarlos, hermanos. Pero ¿qué pasaría si esa pareja después dicen, nos queremos casar? Y que el pastor David, Beto, que queremos que el pastor Beto nos case. ¿Cuál sería la postura que deberíamos de tomar como iglesia? Y la gente, ¿creen que se pueda oponer a nosotros en cuanto a eso? Si nosotros marcamos nuestra línea. Claro que se van a oponer. Van a estar en contra de nosotros. Porque miren, ya cualquier establecimiento que llegamos, en las iglesias no he visto esos letreros,
Pero en cualquier establecimiento, dice, aquí no se discrimina por cuestión de raza, religión, orientación sexual y no sé qué más diga. Aquí tampoco. Pero va a haber cosas en donde cuando nosotros mantenemos nuestra postura de acuerdo a lo que Dios dice, va a haber gente que se va a oponer. Y va a haber otras cosas que aunque no sean en cuestión de esto, también va a haber oposición de la gente y van a estar en contra nuestra, ¿sí? Pero Dios promete, dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si estoy contigo no va a haber nadie que esté contra ti. Y ahorita me acuerdo de aquel pasaje donde está el profeta Eliseo y es rodeado por el ejército sirio, ¿sí? Y su siervo está muy angustiado porque empieza a ver todo el ejército que está rodeando a donde está el profeta, ¿sí? Y llega angustiado con él y le hace ver lo que está y le dice, Eliseo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que ellos. Y entonces Eliseo le ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos. No dice que sea Jesse. Algunos creen que es Jesse. Yo no creo, que a lo mejor ya había cambiado de siervo porque no dice el nombre, pero ya había quedado leproso por andarse queriendo quedar con las cosas de Naamán. Bueno, pero el que haya sido, era el siervo de Eliseo. ¿Sí? Y entonces ora Eliseo, le dice, ábrele los ojos, y al momento el siervo puede ver y todo el monte está rodeado de seres celestiales, donde Dios le hace entender que son más los que están con Eliseo que los que lo estaban rodeando. Y aunque haya mucha gente que esté en contra de nosotros, dice Dios, nadie va a poder contra ti, porque yo estoy contigo. Y empieza a prometer Dios muchas cosas en su palabra. En el Antiguo Testamento dice, uno de ustedes perseguirán a 1000 y 2 harán huir a 10,000. ¿Sí? Y entonces Dios empieza a dar estas promesas, ¿sí? Que nos está señalando cómo Dios está de nuestra parte. ¿Qué podemos decir los creyentes? ¿Qué seguridad podemos tener a la luz de las perplejidades y peligros de la vida? Pues lo que podemos decir, la primera cosa que podemos decir es que Dios está de nuestra parte. Lo que nos esté pasando, Dios está de nuestra parte, ¿sí? Y en cualquier otra circunstancia, la que sea, no tiene que ser necesariamente una oposición por lo que creemos. ¿Tienes problemas? ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas en su trabajo? No te preocupes, descansa en Dios. Fíjense, en nuestro México, no sé si nada más sea aquí, pero generalmente cuando ya sea alguien ingresa a un trabajo nuevo y está supliendo a alguien que ya estaba ahí y no le dieron ese puesto a alguien que ya llevaba años, lo más seguro es que te van a poner tropiezos, no te van a facilitar las cosas, ¿sí? Van a empezar las envidias. Tú no te preocupes, Dios dijo, la batalla no es tuya, es mía. Tú haz lo que te corresponda. Y entonces esta es la primera forma en que Dios nos alienta al decirnos, estoy de tu parte. Jesús lo dijo de otra manera. Joel dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ya que Dios está de nuestra parte, no importa en absoluto quién esté en contra de nosotros. ¿Quién puede estar? Pero fíjate, me gusta mucho un pasaje que está en el segundo libro de Crónicas, ¿sí? Porque habla acerca de un rey que yo digo que hizo cosas muy buenas, pero al final se desvió.
En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas habla de un rey llamado Usías que gobernó 52 años. Pero empieza a describir lo que hizo este rey. Y empezó a hacer muchas cosas y primero construyó, hizo grandes construcciones en Jerusalén. Y Jerusalén era una ciudad que estaba sentada sobre un monte lleno de piedras. Pero después dijo que construyó en el valle. Y construir donde está todo el material no es tan difícil. Construir en un valle es más difícil porque hay que acarrear el material desde ahí hacia el valle. Pero después dice que construyó cisternas y muchas cosas en el desierto. Y todavía es más difícil construir en el desierto. Y yo le daba una vez una aplicación, mira. ¿A poco no es bien fácil aquí, hermanos, relacionarnos y convivir? Cuando de repente David está en la alabanza y dice, hermanos, vamos a cantar, a entonar ese canto, estamos juntos otra vez. Y dice David, y salgan de su lugar y saluden a 3 hermanos, o a 4, a los que puedan, salúdense. Y tú vas con un hermano y le dices, hermano, Dios te bendiga, ¿no? ¿Sí? Me da mucho gusto verte. Digamos, eso sería construir en Jerusalén. Estamos aquí en nuestra Jerusalén, es bien fácil. ¿A poco no es bien fácil aquí amarse, edificarnos? Pero ¿qué tal si tienes algunos familiares que ya no son tan fáciles de amar? Ya no son tan amables, que te han rechazado y despreciado, que te dicen aleluya, ¿sí? Que ya no quieren saber nada de ti desde que te metiste a la iglesia cristiana. Bueno, digamos, esos son nuestros valles, en donde va a ser más difícil poder edificar ahí en esas vidas. Pero mira, ¿qué sería edificar en el desierto? Hace unos días estuve escuchando a un hermano y últimamente he estado escuchando varias predicaciones de él y me han gustado muchas. Y por cierto, ahorita me acordé de algo que él dijo una vez. Él le decía a los jóvenes, y ya no tan jóvenes, les dijo, a ver, jóvenes de 30, les dijo, pongan atención. Si a los 30 años tú no has encontrado a la mujer de tu vida, de seguro va a aparecer el hombre de tus sueños. Queda de tarea. Pero este hermano también, el otro día le escuchaba y decía él, dice, ¿saben dónde vivo yo? Dice, en Nesa. Dice, y dice, y no por donde vivo, sino afuera de mi casa, se reúnen alrededor de 60 jóvenes para drogarse, emborracharse. Y si luego cantan re feo, y si no dejan dormir. Muchos de nosotros, ¿saben qué haríamos? Cambiarnos. Pero él dijo, estoy organizando con mi esposa y estoy comprando 60 regalos porque quiero ir con esos jóvenes y quiero amarlos, ¿sí? Y quiero compartirles, ¿sí? Dice, él no está pensando en huir. ¿Y qué pasaría si tú de repente descubres que tu vecina es bruja? Y que tu otro vecino es santero. Y que los otros son adoradores de la Santa Muerte. Bueno, eso es edificar en el desierto. Dice Dios, yo estoy contigo. Y aunque ellos te quieran hacer cosas, yo estoy contigo. Nos da su protección, nos da su cuidado, nos asegura que vamos a estar guardados en él. Así que esas son promesas que está haciendo Dios. Él está respondiendo a nuestra necesidad por medio de su gracia. Dios está extendiendo esa gracia hasta el grado, dice, de darnos a su Hijo.
Dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, dice, ya dio lo más precioso que Él tenía, a su Hijo, ¿tú crees que no te va a dar todo lo demás? ¿Qué más podría darnos Dios que no nos haya ya dado? Si nos dio lo más valioso, ¿algo más nos podría negar? Aparte del cuidado y de todas las cosas que Él nos puede extender para nosotros por su puritita gracia, ahí está Dios dándonos y dándonos más y más. Y nos vamos a ir generalmente sorprendiendo. Cuando nos pegamos más a Dios, las cosas empiezan a funcionar. Miren, no es absolutamente mágico, O sea, estábamos cantando hace ratito. ¿Qué cantábamos? Hoy te rindo mi ser. ¿Sí? Y los dos últimos cantos hablaban de eso mismo, de rendirnos ante Dios, de entregarle nuestro corazón, ¿sí? De darle todo a Él. En Proverbios Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 4:23. ¿Sí? Está diciendo eso Dios, ¿sí? Y cuando nosotros le damos a Dios todo, digamos, nos pasamos al bando de Él, y el bando de Él es el de los ganadores. Y entonces Dios nos va a empezar a dar todas esas cosas, ¿sí? Pero hay otro, después sigue diciendo en el verso 33 ahora y el 34, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El segundo punto sería que ahora, hermano, no hay acusación contra nosotros. No pesa ninguna culpa sobre nosotros, absolutamente ninguna. Y déjame decirte, si tú todavía te sientes culpable de algo, es que no le has creído a Dios. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y si quieres soy más específico, si mataste, si violaste, si robaste, ¿sí? Lo que hayas hecho, no tienes por qué sentirte culpable. Dice la Escritura, nadie puede acusar a los escogidos de Dios, aunque sí hay alguien que nos acusa. Por supuesto, está Satanás, que parte de su labor y su función es estar acusándonos delante de Dios. Pero va a aparecer ahí Jesús y va a decir al Padre, no puedes ni siquiera ya señalarlos porque yo ya pagué por ellos. Ellos están limpios de toda culpa, de toda condenación. ¿Sí? No hay quien pueda acusar a los escogidos de Dios, porque Dios ya nos justificó por medio del sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Somos tú y yo, hermano, escogidos de Dios. Ya lo vimos con nuestro hermano Memo. A Él le plació tomarte a ti, tomarme a mí, escogernos de entre toda la multitud de gente. No sé si te has preguntado tú algún día, espero que no hayas preguntado en función de lo negativo, sino en función de lo positivo. Esto que te voy a decir. ¿Algún día le has dicho a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Pero en lo positivo. Porque generalmente siempre se lo decimos en lo negativo. Señor, ¿por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí que falleció fulano de tal de mi familia? ¿Por qué a mí me tuvieron que despedir del trabajo? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí esto? No, al contrario. Una vez en una meditación del pan diario, decía que un hombre tenía poco de haberse convertido y llegó a la reunión de oración. Y entonces el pastor estaba en la reunión de oración, pero él se estaba paseando, estaba caminando en medio de los hermanos que oraban. Y oyó cuando pasó por donde estaba este hermano de poco tiempo, que él decía, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí?
Y entonces el pastor pensó, hay otro de esos hermanos quejumbrosos, ¿no? Otro quejumbroso. Pero cuando puso bien atención, el pastor oyó que decía, ¿por qué a mí, Dios? Y siendo como era, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Qué viste en mí para salvarme, Dios? ¿Le has preguntado algún día a Dios? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Qué tenía yo para que me amaras? Y la respuesta para ti y para mí es nada. Nada teníamos. Así como para agradar a Dios, nada. Él simplemente nos amó y nos escogió por su puritita gracia, porque le plació y nos llamó y nos justificó y nos quitó toda culpa. Entonces no tenemos que sentirnos condenados. No hay ya ninguna acusación contra nosotros. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie podría quedar por sus propias justicias de pie delante de Dios. El creyente solo es justificado por la fe. ¿Sí? Solo por la fe. Además, ¿hay alguien que te condene? Y si hay alguien en tu vida que te condene, no le hagas caso. Fíjense, Satanás sigue usando a veces el mismo método que quiso usar con Jesús al tentarlo. Quiere que tú y yo nos movamos de la posición que ya Dios y Jesús ha ganado. Jesús ha ganado para nosotros delante de Dios. ¿Cuál fue la primera tentación que le presentó Satanás a Jesús? Pregunta para ustedes. ¿El hambre? Si me adorares, uno dice que el hambre, otro si me adorares delante. Ganó Abby Rojas. Diles fuerte, Abby, ¿cuál fue? Fíjense, le dijo, si eres hijo de Dios. Esa fue la tentación más grande. Quererlo desviar de su propósito y de su dependencia absoluta al Padre. Como diciéndole, si eres hijo de Dios, hazlo tú. Convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, al fin que la Escritura dice que mandará a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece con piedra. Si eres hijo de Dios. Y a veces eso es lo mismo que sigue utilizando Satanás con nosotros. Quiere movernos de esa posición de si somos o no somos hijos de Dios. ¿Sí? Y no debemos de movernos de ahí, porque a veces somos nosotros al movernos, ¿sí? Al confiar en nosotros, lo que entonces sí nos va a condenar. ¿Sabes por qué a veces nos cansamos cuando servimos? O bueno, no sé si alguien se cansa cuando sirve, pero no me refiero al cansancio físico, sino al cansancio de hastío de decir, y siempre yo, y ya estamos molestos, y otra vez me tocó a mí, y ya no quisiera. No sé si me entienden qué clase de cansancio les estoy diciendo. Porque de cansarnos físicamente, pues claro que nos vamos a cansar, pero cuando trabajamos para el Señor, y aunque nos cansemos físicamente, nos sentimos bien, relajados, descansados de otro aspecto. No sé qué días de estos, bueno, ya es muy a menudo en mí, pero un día de estos sí llegué a casa y me dice mi esposa, dice, ya duérmete porque mira qué ojos traes. Y es que es cierto, la semana pasada, de sábado a domingo, me dio un dolor, no sé ni qué dolor, estuve investigando y probablemente haya sido un dolor gástrico, algo así. Y no pude dormir toda la noche de sábado a domingo. Bueno, me dormí a las 5 de la mañana y me paré a las 6 y pico.
y aún ya no pensaba ir a Acueducto, pero me fui para allá. Y entonces ya fue entre lunes o martes, no sé qué día, estaba tronadísimo, ¿no? Y además al día siguiente, el lunes, me toca la oración temprano aquí. Y entonces, pero estaba sumamente cansado. Pero no me refiero a ese cansancio, me refiero al otro. ¿Sabes por qué nos cansamos? Te pregunto. ¿Sabes por qué nos cansamos así? Que ya quisiéramos aventar la toalla, que ya no quisiéramos seguir. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿O no les ha pasado nunca? Liz, ¿no hay micrófono? Creo que no, Liz, échale voz fuerte. Dijo Liz, quizás porque dejamos de confiar en el Señor. Yo no diría quizás, porque dejamos de confiar en Él y confiamos nada más en nuestras propias fuerzas. Es nada más en nuestras fuerzas limitadas en las que confiamos, y obviamente estas se van a agotar, ¿sí? Y estas nos van a desanimar, y somos nosotros mismos a veces a lo mejor a los que nos vamos a empezar como a señalar o a condenar. ¿Alguien ha tenido algún día deseos de irse de la iglesia? Hermanos, no me espanten que yo soy el único. Ay, vaya. Yo sí, hermanos. ¿Sí? Ay, pastor, no me espante. Usted se quiere ir de la iglesia. No me quiero ir ahorita, pero a veces he deseado. ¿Sí? Pero he reflexionado, y porque me he dado cuenta que quiero depender de mí. Y entonces, al sentirme frustrado, yo solito caigo, bueno, Satanás me tiende la trampa, yo caigo en el engaño, ¿sí? Y empiezo a sentirme mal y a condenarme, pero recurro a la Escritura, y otra vez me dice, no tienes por qué sentirte así. Cristo es el que murió, el que aún dice también resucitó, y además Él está intercediendo por ti, está pidiéndole al Padre que te renueve las fuerzas. No dice, ahorita te doy la palabra, Rey, no dice en Isaías 40 al final de Isaías 40, bueno, la gente se va a cansar, los jóvenes se van a cansar, los viejos se van a cansar, pero vamos a renovar nuestras fuerzas y extender nuestras alas como las águilas, que por cierto creo que las eliminaron, ¿verdad? Perdón por el exabrupto. ¿Sí? Pero dice que Él es el que nos va a renovar todas esas cosas, ¿no? Porque Él está intercediendo, Jesús está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Ray, ¿alguien más por acá levantó la mano? Vuélvanme a levantarla, si es que yo vi algunas manos. Sí, solamente quisiera puntualizar que antes que perder la confianza en Dios, se pierde la comunión. Y cuando vienen las circunstancias externas como la tribulación, la angustia, cuando una enfermedad toca tu cuerpo y empiezas a dudar realmente que Dios está contigo, y se pierde la confianza. Y lo bello que existe aquí en Romanos es que es muy claro. Dios no nos promete que nos va a librar de las tribulaciones, ni de la vida, ni de la muerte. Dios nos promete que va a estar con nosotros. Gracias, Ray. Bueno, nada más déjame puntualizar un poquito, porque yo siempre he creído que la duda no es falta de fe, sino que es a pesar de esa duda voy a seguir creyendo, porque miren, después da toda una lista aquí
cuando empieza a decir, el tercer punto que quiero resaltar es que nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Y empieza ahí a decir el apóstol, ¿qué tantas cosas pueden sucedernos a nosotros? ¿Tribulación? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿sí? Después sigue diciéndole, la muerte, la vida, los ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Alguien ha tenido una enfermedad de verdad difícil? Fíjense, yo he vivido con una esposa que lleva 38 años de artritis. No ha sido sencillo, sobre todo para ella, más que para mí. En parte también yo he padecido su enfermedad, pero quien la sufre es ella. Y hubo ocasiones en que su enfermedad no le permitía ni levantarse de la cama, con dolores insoportables. De hecho, sus operaciones tuvo que ver en parte también su enfermedad. Cuando hace muchos años que la llevé a un hospital que ya hasta desapareció de ortopedia, le dijeron a ella de su pie, dice, mire, va a llegar el momento en que ya no va a soportar el dolor y quizás sea el momento de operarla. Y fue hace, creo que más de 30 años eso, ¿verdad, amor? Cuando te dijeron eso. Y efectivamente se cumplió. Llegó el momento en que ella ya no soportaba el dolor de su pierna, ni con analgésicos, ni acostada todo el día, nada. Hasta que le tuvieron que abrir, meter una prótesis, ¿sí? Y yo la vi. Uno a lo mejor desde lejos dice, pues sí, ay, pues qué tanto problema, ¿no? Pero cuando tú te enfrentas a una situación difícil, ¿sí? Es cuando se va a probar verdaderamente qué tanta fe tienes en Dios. Y no va a estar, o sea, yo no señalo ni condeno a alguien si en su momento tiene una cierta duda y puede decirle, Señor, ¿por qué Dios? ¿No? ¿Por qué? Pero volvemos, yo creo que ahí es donde volvemos nuevamente a la Escritura. Mejor nos puede decir Dios, mira, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Lo que te ha pasado a ti, lo que le ha pasado a mi esposa, le ha pasado a miles de mujeres, miles de hombres. ¿Y por qué Dios permite eso? Para que podamos entender que hay otros que han soportado eso. Y te van a decir, sí se puede. Pero eso no te va a apartar de lo que Dios tiene. El que tú estés padeciendo algo no quiere decir que Dios te olvidó, sino ahí está Dios en medio de esa circunstancia difícil, ¿sí? Ahí está Dios alentándonos y sosteniéndolos, porque nos dice, nada te va a separar de mí, aunque tú creas que estoy muy lejano, aunque parece ser que no me percibes, que no estoy, ahí estoy. Ahí está Dios. Y son situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Yo nada más me acuerdo de una, de mi propia vida, cuando hace alrededor de 10 años, yo estaba seguro que me estaba dando un infarto. Empecé a sudar, como nunca he sudado en mi vida, chorros. Empecé a sentir una opresión en el pecho. Me empezó a doler el brazo izquierdo, ¿sí? Y no podía caminar, caminaba tantito y era peor, sentía ahogarme. Y sí, lo que primero que pensé es un infarto. Lo único que quise hacer en ese momento es marcarle a mi esposa y despedirme de ella, pero sin preocuparla. Sí, de verdad eso quería hacer. Y entonces cuando le hablé, lo único que le dije es que le amaba, pero no sé en qué tono, pues que ella lo percibió. Dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada, estoy bien. ¿Sí? Y no podía moverme del lugar donde estaba.
Después de que me senté más de media hora, traté de caminar y me puse peor. Caminé unos 20 metros y me puse peor. Días después fue el cumpleaños de ella. Dicen que los hombres somos medio necios, ¿no? Porque yo no quise ir al doctor. Pero yo decía, si ya es mi hora, Señor, pues si me voy a ir contigo, pues me voy. Y días después era el cumpleaños de ella. Y fuimos al centro, me acuerdo, la iba a llevar a comer. Le dije, primero vamos a Liverpool, a ella le gustan los vestidos de ahí, escoges tu regalo y de ahí nos vamos a comer. Los que conocen a mi esposa saben que ella camina lenta. Para ese entonces yo caminaba más lento que ella, porque caminar más rápido me sofocaba y no podía caminar. Antes de entrar a Liverpool había una enfermera afuera tomando la presión y me dice ella, tómate la presión. Digo, no, tómatela. Entonces me tomó la presión la enfermera en un brazo y abrió los ojos. Dice, el otro brazo, me la toma aquí, abre más los ojos. A ver, otra vez el otro brazo. Y otra vez, y el otro, dice, y le dice a mi esposa, por favor, lléveselo corriendo de aquí a un hospital, a urgencias. Ese corazón está muy mal. Por favor, no se vayan a ningún otro lado, lléveselo de aquí corriendo a urgencias. Me dice ella, vámonos. Digo, vamos por tu regalo. Así somos los hombres. Digo, tenemos que ir a comer. Dice, por favor, se puso a llorar y me fui, pero no al hospital, me fui a la casa. Y de ahí ella le habló a Memo y le dijo, Memo, pásamelo, dice. Y entonces Memo me empezó a regañar, por favor, vete al hospital, ahorita voy por ti. Dije, bueno, vamos al hospital. Y en ese momento sí llegué yo a pensar, sobre todo cuando al día siguiente de que tuve la sensación más fuerte, cuando hablé con mi hijo Eduardo, que tenía alrededor de 16 años, iba a cumplir 17, creo, algo así. Empecé a decirle lo que me había pasado y de una manera sutil quería encargarle a su mamá y a su hermana, porque yo estaba seguro que me iba. Y fue cuando sí pensé, Señor, si todavía me necesitan mis hijos, ¿eso por qué, Dios? ¿No? Aunque ya antes le había dicho cuando quieras, Dios. Pero sí hubo momentos de duda, pero pude comprobar que en esos momentos tan difíciles, ahí estuvo Dios. Nunca me dejó. Y pude después ver en la situación de mi esposa, cómo siempre estuvo Dios ahí con ella. Que fue Dios el que la alentó para salir de eso. Claro que ayudó la presencia mía, de sus hijos, mi hija que vino desde Monterrey para estar con su mamá, ¿sí? Las visitas de los hermanos, de las hermanas, en fin, todo eso ayudó. Pero no se compara con saber que Dios estaba ahí con ella, sosteniéndolas, porque eso es lo que nos promete Dios. Nada. Y aunque parezca lo más difícil, ¿sí?, lo más opuesto a mi amor, no es cierto. Nada te puede separar de mí. Porque además, así como decía hace rato Ray, bueno, aún la muerte no deberíamos de temerla, porque en realidad la muerte es el paso que tenemos que dar para tener la plenitud del amor de Dios, ¿sí? Es la transición para la verdadera vida que vamos a tener con Él. Ricardo y Ray y acabamos. ¿O alguien más había levantado la mano? Porque había... Sí, hermano, también en la palabra lo dice y lo dice bien claro, que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero yo creo que para decirlo y sentirlo, hay que tener suficiente fe y tener los pies puestos en la esperanza. Porque por cualquier cosa, sí se tambalea uno. Pero si tienes fe, nada te lo van a quitar.
Gracias. También dice Pablo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Sí? Y él tenía un conflicto. Dice: no sé qué prefiera, decía Pablo. Si ya morirme, porque eso sería mejor para estar con el Señor. Y aunque nadie haya dicho amén, eso es mejor que estar aquí. Mucho mejor que estar aquí, hermanos. Sí, aquí hay cosas muy preciosas, ¿sí? Muy buenas. Yo estoy disfrutando como no disfruté quizás a mis otros nietos, a mi nieta, pero la estoy disfrutando de una manera que no tienen ni idea, hermanos. El domingo estuve jugando con ella a escondidillas y se enojó conmigo porque no la encontré, y después ya de varias veces que pues yo me hacía como que no la encontraba, y después dice: jugamos otra vez, le dice mi hija, jugamos, que se escondas. No, ya no, porque tardaba en encontrarla. Y tengo muchos videos grabados de ella, un día que se echó de la resbaladilla, pero le ganó el peso y se fue de cabeza, ¿sí? Y en realidad se rió, no se espantó, ¿sí? Pero todas esas cosas, hermano, son parte de lo que vivimos aquí bien, pero allá está mejor, mucho mejor. Por eso Pablo decía: bueno, irme para allá estaría perfecto. Pero su conflicto era: y la labor que estoy realizando aquí, el ministerio que Jesús me encargó de ser apóstol a los gentiles, dice: no sé qué prefiero, si irme para estar mejor con el Señor o quedarme por causa de mis hermanos. ¿Qué es lo que te detendría a ti para quedarte aquí? Ay, ver a mis hijos realizados. No es mal deseo, pero Dios quiere que tengamos una idea más sublime de Él, que su reino es más importante que cualquier otra cosa, ¿sí? Y que podamos hacer un impacto en las tinieblas, ¿sí? Y poder ganar almas para Él. ¿Habías levantado la mano, Liz, ya por último, o no? No, ya no. Entonces vi mal. Ya me está fallando la vista. No, ya me fallan muchas cosas, ¿sí? Ya de repente a veces me levanto como viejito. Bueno, pues ya estoy viejito. Hoy precisamente pasé a la casa por esta Biblia, porque las otras ya me cuesta trabajo leer. Y se cumple lo que dice Eclesiastés: llega el momento en que los guardas de la casa empiezan a temblar. Las ventanas que miran hacia afuera se empiezan a oscurecer, ¿sí? No hay mucha cana acá, pero ya no me dejo la barba porque me sale blanca, ¿sí? Eso quiere decir que ya estoy más cerca de irme con el Señor. Pero nada, ni aun eso, nos va a poder separar de su amor, ni la muerte. Él nos tiene, dice la Biblia, esculpidos en la palma de su mano. Nos tiene tomados ahí, y de ahí nadie nos podrá arrebatar. Oremos. ¿Cómo no darte gracias, Dios? Si has mostrado tu amor por cada uno de nosotros de la manera más sublime, algo que el mundo no puede entender, algo que el mundo incluso rechaza, que el mundo ridiculiza. Es verdad que muchos te reconocen como un gran profeta, un gran maestro, pero no tienen la revelación de verte como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Porque para el mundo lo que tú hiciste es locura, pero para nosotros es la manifestación suprema de tu amor. Gracias, Jesús, por haber ido a esa cruz, porque ahí, Señor,
mostraste tu gran amor por la humanidad. Te sostuviste en esa cruz por tu amor. Fue tu amor el que te mantuvo ahí. Dice tu palabra que por el gozo puesto delante de ti, menospreciaste lo oprobio, porque estabas viendo a futuro tu iglesia, el fruto de tu amor. Nosotros somos el fruto de tu amor y tenemos esa certeza, Señor, que nada, absolutamente nada, nos va a separar de ese amor tan perfecto. Gracias te damos, Dios, por tu Hijo Jesús. Amén. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios.